Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 59 y Filosofando. Filosofando, o más bien debería decir hoy, una vez más, andamos filosos, porque tengo el privilegio de no estar solo en esta grabación y estar acompañado por un buen amigo mío que no solo siempre ha sido una gran pareja de discusión y de debates en las oportunidades que hemos tenido de hablar, sino que también es una persona que nos podrá aportar su perspectiva y su experiencia en los temas que discutiremos el día de hoy. Entonces, me gustaría presentarles a todos ustedes a, espero decirlo bien, David Bronswijk, y ahorita si quieres lo puedes decir tú, como se debe decir correctamente. Bienvenido, David. Gracias, muchas gracias, Juan. Pues es David Bronswijk, usando un léxico un poquito más pegado hacia el alemán, que de ahí viene el apellido. Y bueno, encantado de estar aquí contigo, Juan. Como dices, pues siempre disfruto nuestras pláticas, entonces estoy seguro que hoy será otra de ellas. Esperemos que sí, y si no, no pasa nada. El punto es estar disfrutándolo. Ahora bien, ¿por qué invitamos a David el día de hoy a este episodio? Como los que nos han estado siguiendo bien sabrán, hemos tenido un pequeño paréntesis en el seguimiento cronológico de los autores de la filosofía de la Edad Media. Nos alejamos un poco de los cristianos hacia los musulmanes y habiendo concluido el bloque de los musulmanes, era necesario para nosotros entrar también en la tercera religión revelada, perdónenme. Por cierto, este episodio está siendo grabado directamente en una llamada entre David y yo, lo que significa que es probable que me equivoque más de lo normal. Voy a intentar editar lo mínimo posible, entonces si ven que me trabo, si ven que digo cosas raras, esto es más cercano a la realidad, espero nos lo disculpen. Volviendo al tema, estaremos comenzando a hablar de la filosofía hebrea o judía durante la Edad Media. En este caso, comenzaremos un poquito con un contexto de lo que es la filosofía hebrea y si nos da el tiempo, hablaremos del primero de los pensadores que tengo enlistados. Por lo mismo es importante señalar que la base de nuestro capítulo de hoy es el tomo 6 de la historia de la filosofía de Hugo García Salvatecchi. Y bueno, David, cuéntanos un poquito, ¿por qué crees tú que te invitamos a ser nuestro colega en esta conversación? Bueno, principalmente porque no hay muchos judíos aquí en México. Este, pero pues bueno, creo que más allá de leer acerca de la filosofía de los judíos o de grandes mentes en la historia del pueblo judío, pues creo que es más difícil encontrar un texto que te hable acerca de la esencia del judaísmo, ¿no? Y creo que en eso pues puedo ser un poquito más, un buen punto de referencia y platicarlo desde mi experiencia personal, de mi manera de vivirlo. Tienes muy buena Y intuición, porque eso es precisamente el motivo. Mientras yo leía estos textos decía, va, entiendo el aspecto literal de lo que me dicen, pero me siento un poco intrusivo, ¿no? De que nada claro, más no quiero decir cosas por decirlas. Ahora, claro. tú formas parte de un proyecto muy interesante. Eh, Antes de irnos con el texto, ¿por qué no nos cuentas un poquito de este proyecto y invitas a nuestros escuchas a lo mejor a conocerlos? Claro, yo soy coordinador aquí en México de un proyecto que se llama Moishe House. Moishe es una manera de decir Moisés y muy apegado hacia el judaísmo, es casi un nombre de cariño para los Moisés. Eh, y bueno, esta iniciativa lo que busca es generar un vínculo para jóvenes de la comunidad judía o jóvenes que se identifiquen como tal dentro del pensamiento judío para compartir un espacio abierto, un espacio de convivencia con el mero propósito de formar comunidad.
¿Por qué esto es importante? Porque el judaísmo no va enraizado solamente a tu creencia religiosa. ¿A qué me refiero? Yo me considero una persona que no cree en Dios, es decir, me considero un ateo. A pesar de todo, soy judío, claramente me identifico como tal, claramente comparto muchas de las características que uno podría distinguir como de típico judío. Em, y para aquellos que ya estén curiosos, es una muy buena pregunta qué hace, como cuáles son estas características de un típico judío y espero más adelante poderlas compartir. Em, pero a lo que iba es que este tipo de espacios trasciende un poco el tema religioso y lo que busca es una comunidad en base a una identidad que se cultiva a través de tradiciones, que se cultiva a través de la comida, a través de ciertos hábitos o pensamientos que tienen mucho que ver con la enseñanza que se pasa en el pueblo judío, ¿no? Mira, Entonces, rápido y ya me estás enseñando cosas que no tenía ni idea. Jamás se me hubiera ocurrido que existía un judío ateo. claro, claro que los hay. En México hay muchos que se dicen judío guadalupano, inclusive. Este, Oye, pero, ¿y dónde te pueden ujú. encontrar? Bueno, la mejor manera para conectar con nosotros es a través de Instagram o a través de la página de internet. El Instagram lo pueden encontrar como MOHO CDMX, Ok. MOHO CDMX. Y en internet, si buscas Moishe House Ciudad de México, ahí aparecerá el correo que nos pueden contactar, este, y cualquier otra información acerca de nuestros eventos, acerca de eh, la comunidad, en dónde está, quiénes forman parte de ella, etcétera. Y bueno, aunque sea, yo puedo decir que yo he ido a un par de estos eventos Ujú, sin ser judío y ujú, también me he sentido perfectamente bienvenido y ha sido muy interesante. ujú. Sí, la verdad, eso es muy distintivo aquí de la comunidad de México, porque Moishe House es una iniciativa en todas partes del mundo. Pero en México nos gusta mucho mantenerlo muy abierto hacia la gente, ¿no? Y esto tiene que ver un poquito con mi filosofía de que creo que gran parte del antisemitismo que muchos de los judíos tememos, tiene que ver con una parte que es el desconocimiento y el permanecer anónimos o en la oscuridad, ¿no? Tú como filósofo, pues me podrás decir un poquito más las implicaciones eh, que puede tener esta secrecía acerca de estar incógnitos o de no ser visibles, ¿no? Y la percepción que puede Creo que va haber. a salir en el capítulo de hoy, en el tema que tenemos escrito. Pero sí, Ujú, pues bueno, pues vamos a darle, vamos a hablar un poquito. Cada vez que diga algo mal, me corriges, por favor. ujú, Igualmente sobra aclarar a los escuchas que David viene aquí como individuo, no viene a hablar por la comunidad, no es el ujú, representante universal del pueblo ujú, y es así como está invitado, no esperamos que sea otra cosa. Y ujú, vale, vamos a comenzar hablando un poquito de los textos sagrados para el pueblo judío. Una pregunta, ujú. yo he visto que se utiliza de manera intercambiable en los términos judío y hebreo cuando se habla de esto. ¿Eso es correcto o es un error? Um, la verdad, pienso que hoy en día es hablar de un sinónimo. Em, Sí, realmente el hebreo, bueno, por lo menos para nosotros el hebreo es el idioma que se habla. Ok, Este, judío y el judaísmo es la religión que nosotros profesamos, ¿no? ok, perfecto, gracias. Ujú, Vale, entonces, los textos sagrados vinculan la aparición con el origen de la humanidad en los primeros libros del Torá. ujú, Inicialmente estos libros se basan en la tradición oral, los que se fijan por ujú. escrito a lo largo de muchos siglos. El, Correcto. el Torá conforma la primera parte de la Biblia judía, por así decirlo, y equivale al Pentateuco cristiano. Contiene cinco Ujú, libros que en ujú, la Biblia judía llevan por título las primeras palabras del texto, por ejemplo, en el principio Génesis. ujú, Estos son los nombres: Éxodo, llamó a Moisés Levítico, en el desierto Números,
Estas son las palabras Deuteronomio. La segunda parte de la Biblia se denomina, al parecer, bueno, de la Biblia judía, se denomina neblina, al parecer, o ¿cuál sería el término correcto? Nevilim, Nebilín. Perdón, que aquí se me... son, sí, se refiere más bien como que a los profetas, ¿no? Ok. Eh, Nebilín. Está conformado por sí. los libros de los profetas. Los primeros profetas son conocidos como históricos, mientras que los segundos hablan del nombre de la divinidad. Ujú, Estos libros describen la historia del pueblo judío desde el ingreso a la tierra prometida hasta el exilio de Babilonia. ujú. Y cierra con el Ketubim, si no estoy mal, que son libros poéticos proverbiales y sapiensales, que también hay que hablar de los manuscritos del Mal Muerto, ¿no? Esto también entra en uno de sus textos, que Bueno, ofrecen una nueva versión sobre la literatura judía, o me equivoco. a mí me gustaría empezar con una ligera distinción acerca de estos textos. Ujú. En el judaísmo se ve como, digamos, el texto sagrado la Biblia, pues, esta primer parte, el Pentateuco que me mencionabas, eh, esto es realmente, digamos, como que la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que esto es los principios del judaísmo. Em, bueno, personalmente te lo estoy diciendo como judío ateo. Esto, digamos que habla de la identidad del pueblo judío que se fue consolidando a lo largo de los años, que como dijiste bien, pasó de ser oral a ser escrita y a consolidarse como lo es hoy en día, como estos textos. Eh, pero ellos provienen, o esta información, digamos, desde el punto de vista religioso, viene de Dios, ¿no? Dios directamente dicta las normas de la Torá o estos versículos. Después, en la parte de profetas, en la parte de Nevilim, tengo entendido que esto es, digamos, ya posterior en un intento como de mantener un nivel de actualidad a las tradiciones, a los principios, Ok. y por lo mismo hay un nivel jerárquico en los comentarios que pueden venir en la Torá y los comentarios que pueden venir en escritos posteriores. Y esto es muy importante porque dentro del judaísmo las reglas que se establecen muchas veces son cambiadas, discutidas entre los sabios, entre los rabinos, y lo que se busca es llegar a un consenso que interprete por una parte lo que es la ley de la Torá y por otra parte las interpretaciones de los profetas, de los sabios, y de cierta manera el espíritu del tiempo, ¿no? Este término del Zeitgeist que se vive, que va cambiando y que es más difícil es cada vez más difícil hacer cambios en estos escritos, pero Pero sí hay sí hay cambio. como un intento, ajá, de modernizarnos o de mantenernos fiel a los principios, pero de una manera coherente, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos bien interesantes de esto. Em, por ejemplo, en la Torá está claramente explícito que Shabbat, que es el día sagrado, los viernes en la noche y durante el sábado hasta que salga la primera estrella, no se permite utilizar fuego, es un día de descanso. ¿Y qué pasa por ahí de 1950 o por esa época? Empieza a haber un cuestionamiento y dicen, a ver, ¿la electricidad es fuego o no es fuego? Gran pregunta. Y, y es una pregunta que aqueja a muchos sabios judíos y acuden con gente experta en el tema. Entre ellos acudieron con el doctor Richard Feynman, que es un judío cero practicante, pero un físico muy famoso, y le preguntan, ¿el fuego, la electricidad es fuego? Y después de hacer un intento de explicar un poquito más a detalle lo que era la electricidad, eh, él les dice, no, realmente no es fuego. Pero
La historia dice que pues no se quedaron muy conformes con su respuesta, buscaron un poco más de consejos y acabaron dictaminando que la electricidad en sí también está prohibida y no se puede utilizar electricidad el día de Shabbat, ¿no? Mira, qué curioso, porque ahí viene ya de entrada una discusión entre lo literal y lo simbólico, ¿no? Que es el Ujú, término fuego. Pues claro, literalmente el fuego es fuego, o ujú, sea, es ujú, esta combustión, ¿no? ujú, Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la figura de Prometeo encadenado, el mito griego ujú, clásico, ujú, que por supuesto influencia a las religiones relevadas, ¿no? Siendo estas cristianismo, judaísmo y islam. El fuego normalmente es un símbolo de la tecnología. Normalmente ujú, representa cuando Prometeo le da el fuego a los humanos, no es como tal que le haya dado el fuego, es que les da las herramientas, ¿no? El ujú, conocimiento ujú, y el avance. Entonces, yo justo pensé que la primera definición que nos ibas a dar iba a ser que la electricidad era fuego por ese mismo, pero veo que fue al revés, eso me parece interesante. Hay ujú. mucha discusión entre literal y símbolo en estas, digamos, entre comillas, reformas que se intentan hacer. Mira, para no decirte mal, la verdad es que no sé. Ah, Sé bueno. que, y el mensaje que intentaba como transmitir a través de esto es que el judaísmo busca estar a la vanguardia de lo que está sucediendo, ¿no? Y hacerse este tipo de cuestionamientos también es una parte muy interesante que busca traer el judaísmo en su comunidad, ¿no? Eso es muy lindo, porque eso es esencialmente filosófico. Es Ujú, discutir ujú, constantemente tus reglas de tu realidad. Está genial. Para los que correcto. escucharon los capítulos pasados del Islam, uno de los principales temas del Islam es que el Corán no se puede cambiar. Ujú, Se conserva exactamente como se supone que se reveló a Mahoma. Aquí hay una ujú. diferencia esencial que me gusta mucho y mira que no tenía ni idea. Ahorita que estabas hablando de los textos sagrados, ¿eres familiar con los pergaminos del Mar Muerto? La verdad no. Tengo Eh, entendido, y ujú, esto lo aprendí durante nuestro estudio del gnosticismo, hace ujú, muchos capítulos, que alrededor de los años 40, 1940, se encontraron, bueno, 46 realmente, se encontraron de manera accidental unos rollos en una cueva donde correcto, se sí. encontraron nuevos textos que habían pertenecido a bibliotecas de comunidades antiguas que estaban escritas Ujú, en hebreo, arameo y griego, ujú, y que se entienden como textos anteriores a la fijación definitiva de los textos bíblicos, y ok, encarecen un poquito el proceso de la formación bíblica tanto para los judíos como para los cristianos. ok. Inclusive sale todo un nuevo movimiento filosófico basado en las revelaciones de estos textos que llamaban el gnosticismo. Busquen ese episodio. Bueno, voy a continuar un poquito con la historia de la antigüedad. Hablamos de en el siglo XVII más o menos, tengo, según lo que estudié, entendido que hubo una invasión asiria a Palestina y las 10 grandes tribus del norte que formaban parte del reino de Israel, con capital en Samaria, aparen- aparentemente en su gran mayoría fueron llevados a los confines de Armenia, y aquellos que se quedaron en minoría se mezclaron con pueblos aledaños, entre los cuales se creó ahora sí las llamadas 10 tribus perdidas, cuyo Ujú, paradero todavía se desconoce. Las ujú, dos tribus del sur, que conformaban el reino de Judá, fueron ujú, mayoritariamente deportadas a Babilonia, donde ujú, aprendieron a vivir como un pueblo sin territorio, pero fieles a Yahvé y a la ley del Decálogo, esperando siempre el retorno a Jerusalén con el convencimiento de que se habían reconciliado plenamente con su Dios, Yahvé. El, au- el autor del libro que estoy leyendo dice que esto produjo una admirable literatura, pero también un pueblo completamente cerrado en sí. Ahí va un poquito lo que me estabas comentando, cerrado en sí mismo desde el momento que el pueblo judío entra en contacto históricamente con otros pueblos. Se habla de que ya no está conformado por 12 tribus, sino por dos, la de Benjamín y la de Judá. ujú, Cuando eh, en Babilonia, Ciro, el rey de los persas y enemigo tanto de los judíos de Asiria y de Egipto, llegó al poder, se le permitió a los judíos el regreso a Palestina y se les autorizó la reconstrucción del templo en su retorno. Aquí lo dicen que los judíos tuvieron temas con sus vecinos, sobre todo ante la intransigencia
ante el cumplimiento de las leyes y costumbres. Ujú. En este entorno se pronunciaron 5 leyes que, al, perdón, 5 leyes que observamos claramente como la ley mosaica de no mezclarse con los gentiles, no laborar el sábado y observar el año sabático, donar una limosna especial para contribución del templo y entregar los diezmos y primicias a Yahvé. Esto propició todavía un mayor aislamiento para el pueblo judío. Después de esto, se promulgaría el código sacerdotal, desapareciendo el profetismo en la nueva religión judía. Este estado de las cosas se mantuvo así hasta que Alejandro el Grande, pues su muerte, más bien hasta Alejandro el Grande, ya que su muerte lleva a que los telomeros toman el control de Palestina, lo que llevó a otro gran éxodo, donde gran parte del pueblo viajaría a Alejandría, hoy Egipto, ocupando 2/5 partes de la comunidad. Ujú. Ahora, en sí sus pensamientos se escribe que se desarrollan 3 grandes escuelas ubicadas en 3 diferentes ciudades que contaban Ujú. con una considerable colonia judía. La primera siendo Babilonia, donde los judíos prestarían una mayor atención a los ángeles y demonios, lo que tenía mucha importancia para los Correcto, asirios y persas. correcto. O sea, una literatura apocalíptica. Después estaríamos con la escuela de Jerusalén, donde los judíos se dedicaron a interpretar la ley partiendo del principio que todo el que no practica la ley mosaica es idólatra. Se considera que la ley no era un simple privilegio de los judíos e incluso se había promulgado en un territorio determinado, no en un territorio determinado, perdón, sino en el desierto. Ujú. Finalmente, Ujú. la escuela de Alejandría, donde los judíos se pusieron en contacto con la filosofía griega, lo que los Ujú. obligó a una nueva interpretación alegórica a las escrituras. Aquí podemos recordar a quienes van al día con el podcast, a nuestro queridísimo Filón de Alejandría, que fue de los primeros en hacer algún tipo de conexión entre las religiones monoteístas y las creencias helenísticas o griegas. Ahora bien, en general, la filosofía judía se compone de 3 elementos fundamentales. Perdón, Por favor, yo quiero hacer una pausa porque aquí se dijeron un par de cosas que me gustaría ahondar y desmitificar. Primero, dígalo. la más importante que me parece es acerca de este como mestizaje que hablaste en Babilonia, que Ujú. como bien mencionaste, se adopta esta eh, postura o esta creencia de ángeles y demonios y este tipo de textos empiezan a cobrar cierto sentido, porque dentro del judaísmo no existe, y a la fecha es así, no existe un concepto como el infierno, ¿ok? Sí, Entonces, eso no siempre fue así, justo por este mestizaje que hubo, ¿no? Entonces es muy importante entender que el pueblo judío al exilio, al tener este exilio hacia Babilonia, sí hace algún tipo de incursión en las tradiciones locales y hay un tipo como de, ¿cómo se llama este término? De asimilación, sincretismo, no, asimilación asimilación. Ok. en Babilonia, ¿no? Em, entonces, creo que eso es un tema muy importante y también muy interesante acerca de la cultura judía. ¿Qué pasa? Que no es como tal este tipo de aislamiento total, porque durante varios episodios de la historia judía, este aislamiento ha llevado a conflictos armados, a esclavecimiento del pueblo judío y a pues serios problemas entre ellos con varias de las religiones de la zona. Claro. Pero se tiene documentado que el exilio hacia Babilonia no fue este exilio, digamos, como violento Ok. o una etapa trágica dentro del pueblo judío, sino que por el contrario permitió el florecimiento y la adaptación hacia nuevas creencias del judaísmo, ¿no? Entonces eso me parece pues muy interesante y no es en sí lo que uno esperaría
acerca del pueblo judío, sobre todo si lo vemos bajo los estándares de hoy en día, ¿no? Ok, Este, sí. Eh, segunda aclaración, me parece importante también mencionar, sobre todo por los acontecimientos recientes, que ujú, el término Palestina no existía en ese claro, momento, ¿no? de acuerdo. Estábamos hablando de, si nos acercamos más hacia los textos judíos, eh, a lo que es la tierra de Canaán, ¿no? Por los cananeos. Ok, Eh, que después llegan, después del exilio de los judíos a Babilonia, después de su regreso, se asientan en esta tierra de Canaán, se asientan ahí los filisteos. De ok. los filisteos viene la palabra los palestinos, ¿no? Ah, no tenía ni idea. Sí. Sí, y eso me parece muy relevante, ¿no? Porque, No, sí lo es. digo, no me gusta entrar en quién estuvo ahí antes, entonces es su tierra, no, ni por supuesto estoy dispuesto a justificar todo lo que está sucediendo hoy en día en la guerra en los territorios de Gaza y de Palestina, y me parece bárbaro, pero no quiero que tu- eh, ¿Te tus, escuchas? tus, tus escuchas se lleven una impresión de que, eh, digamos, siempre hubo como que una ocupación ajena por parte del pueblo judío en estas tierras, ¿no? Claro, me Es- parece una buena aclaración. Y aparte sí, está muy interesante. sí, Genial. pues ¿Hay eso. hay un tercer punto? No, Ah, eso es perfecto. todo. Pues no, genial. Oh, bueno, sí, sí, se me olvidó. Te agradezco muchísimo que me lo digas porque pues para eso te invité. Ahora bien, ahorita mencionaste algo muy interesante y es Ujú, la ausencia de la figura del infierno. ujú. Es muy, para mí, que fui criado católico, ¿no? Independientemente de que ya no lo sea, yo verdaderamente sí tenía una guía moral basada en el cielo y el infierno en mi infancia. Y era, no podías portarte mal porque no querías ir al infierno. Verdaderamente así me lo enseñaron y me lo enseñaron de tal manera que lo creí. Ujú, ujú. En tu experiencia personal, hubo alguna máxima, alguna forma en la cual te enseñaban o te guiaban hacia hacer entre comillas, el bien en lugar del mal en tu Que- Mira, ya entraste a uno de mis temas favoritos que quería tocar. Ok, Porque, porque claro, o sea, esto es un tema sumamente interesante, ¿no? Como católico, como cristiano, tú naces pecador. Y eso para mí es horrible, ¿no? O sea, sí, ¿cómo en mente de quién una persona, un niño de 4 años, ha pecado? Yo es claro. algo que no lo puedo concebir, ¿no? Eh, y sí, en el judaísmo nos enseñan a buscar hacer el bien, pero no desde una postura como de tienes que redimir tus errores, ¿no? Eso no está implícito en el judaísmo. Hay otra parte, digamos, acerca del arrepentimiento y de confesarse ante Dios, ante tu comunidad, pero esta idea de que somos pecadores y que tenemos que evitar el pecado como tal, no existe en el judaísmo, ¿no? Y ahorita ¿El te voy a término, poner, el término ajá, pecado existe como tal? ¿La déjame noción pienso, del pecado? la noción de el pecado. Hay el hacer mal, Ok, hay el herir o sea, todas estas cualidades humanas y los 10 mandamientos te dicen no hagas esto, ¿no? Claramente reconociendo que hay acciones que están prohibidas, que son pecado, ¿no? Pero por ejemplo, hablar de los 7 pecados capitales, el ok, judaísmo no existe. Y te lo resumen, o bueno, esta es mi interpretación, la verdad, pero te lo resumen a través de una regla, que es, cuida ante todo, primero va tu salud. ¡Wow! ¡Qué buena regla!, ¿no? sí, O tu sea, a mí salud. me parece fenomenal.
el hablar de avaricia, el hablar de gula, el hablar de lujuria, ponen en riesgo una cosa desde mi punto de vista, es la salud del ser humano, ya Claro. sea física o mental. Y esto sí lo habla muy claramente el judaísmo, que existe la salud del cuerpo y del alma, ¿no? Ok. Entonces, cuando hablamos de la salud, incluyen estas dos cosas. Eso sin caer en estereotipos, me hace pensar mucho también en el concepto del kosher, ¿no? Ok, Dado entendido que se ha documentado que grandes de los motivos del kosher se derivaban de conservar la salud del pueblo. Y era, claro, por lo general no se comía mariscos porque en ese siglo los mariscos por lo general no estaban bien preservados, ¿no? Y claro, eso solía sí, llevar a que la gente se enfermara, o igual la sí, mezcla de carne con queso, ¿no? sí, sí, Solía predisponer a enfermedades y a afectar la salud. Mira qué interesante, qué bonito. sí. Y creo que es algo que podríamos aprender mucho, ya sobre todo nosotros los ateos, los agnósticos, de por qué medimos ciertas cosas como buenas o malas. Y tu Ujú, respuesta es muy clara. Si es perjudicial para el cuerpo, si es perjudicial para el alma, es malo. claro. Y eso es ética dura y pura. Acabas de darme un resumen filosófico del judaísmo sin darte cuenta. Sí. Vale, Sí, entonces, y perdón, justo continúa. es un tema súper, súper interesante que realmente te pone a ti como eh, un sujeto racional que puede identificar cuáles son los problemas, cuáles son los riesgos a tu salud y actuar sobre ellos, establecer reglas y también desde este principio traerlo hacia una comunidad para entender, como dices, por ejemplo, la regla del kashrut, decir, ok, yo no soy un experto en nutrición, Ujú. pero claramente lo sabemos y podemos juntarnos e identificar cuáles son las reglas que debemos de seguir para no hacerle daño al cuerpo, ¿no? Eh, claro está que hoy en día no se está buscando actualizar y esto me parece uno de los temas controversiales y pertinentes dentro del kashrut o dentro de las leyes judías, ¿no? Que quizás hoy te deberían decir, ¿sabes qué? Ya nos dimos cuenta que, no sé, que los azúcares añadidos son pésimos para tu salud, ya no son Claro, kosher, ¿no? eso sería interesantísimo que sucediera. O inclusive Claro, a mí me actualizarlo encantaría anterior, ver ¿no? como volver a poner en tela de juicio nuestros preceptos del kashrut y decir, ¿por qué no actualizamos las leyes para que se adapten a la situación moderna e identifiquemos nuevos problemas y quizás liberemos ciertas restricciones? La realidad es que no creo que se haga esto por un tema quizás como de imagen política que pasaría mucho, ¿no? Es decir, Claro. no habemos 16 pelados en el judaísmo que dictaminamos qué se hace y qué no se hace. O sea, a pesar de que somos una comunidad muy, muy pequeña, habemos judíos en casi todas partes del mundo y pues poner de acuerdo a tantas personas es muy difícil, ¿no? Entonces, Me pues, traes a la memoria una anécdota. Uno de mis mejores amigos de toda la vida, no voy a decir quién es para no meterlo en problemas, es un judío practicante, ¿no? eh, Y recuerdo cuando vivíamos juntos en la universidad que una vez fuimos todos los de la casa a comer ramen, ¿no? eh, Y pues el ramen, el tonkotsu, es base de cerdo. ujú, Y recuerdo que mi amigo, este anónimo, estuvo cerca de llegar a una crisis de fe porque no acababa de entender por qué él ya no podía comer puerco, ¿no? claro, Y sí, yo lo vi por muchas semanas sufrir ese debate, diciendo, claro. pero ¿por qué no puedo? Y me parece muy simpático. Ahora bien, hay una palabra que repetiste mucho ahorita que estabas hablando, y es una palabra que también me salió mucho en mi investigación, y es la palabra comunidad. Ujú, Hay un enfoque muy fuerte, sobre todo si lo contrastamos con el protestantismo o bien llamado el cristianismo, que muchas de sus reglas y de sus formas de dictaminar el bien y el mal también está enfocado en el beneficio
comunal. ¿Qué dirías sobre esta declaración? Creo que es totalmente cierto, ¿no? Se busca entender justo la distinción entre sujeto y comunidad y ser muy claro que tienes que ser una parte funcional de tu comunidad. O sea, dentro del judaísmo básicamente se te manda a ser útil o a ser justo funcional para tu comunidad, porque nadie opera por sí solo, ¿no? O sea, es algo que me parece muy bello y algo Sí, que me encanta. entendemos actualmente. Y Ahora, va muy de la mano eh, con Moishe House, ¿no? claro, totalmente, totalmente. Y Sí. con muchas de las instituciones judías, ¿eh? Ahora, hablábamos hace rato acerca de, de lo que era el bien y el mal, ¿no? Y Sí. de si en el judaísmo te enseñan o te indoctrinan, por usar una palabra un poquito más fuerte, porque sí hay un cierto tipo de indoctrinación en cualquier religión, creo, eh, si te indoctrinan a distinguir o a favorecer ciertas acciones, a distinguir el bien y el mal o a favorecer ciertas acciones sobre otras, y claro que lo hay. eh, Dentro del judaísmo hay un concepto que me gusta mucho que se llama tikkun olam, ¿no? ¿Cómo, Y básicamente, cómo se escribe eso? tikkun es T de Tomás y latina, K-U-N, te lo estoy Ujú. diciendo en español, no en hebreo, Claro, claramente. claro. Este, y tikkun olam, olam, O-L-A-M, son dos Perfecto. palabras, ¿no? Tikkun significa reparación y olam, mundo, ¿no? Entonces es el buscar traer o que tu vida contribuya a la reparación del mundo. Y aquí hay algo muy interesante que que voy a desmitificar a muchos de lo que la gente cree. Que mucha gente cree que los judíos solo ven por su comunidad y eso está bien, ¿no? Que pues, Que no, vean por, o sea, que vean por ustedes. no lo dicen mal, como juzgando, pero lo creen fuertemente, ¿no? Como de, Ujú. pues es que si no eres judío, pues no les importas, ¿no? Y aquí hay muchísimos ejemplos acerca de fundaciones, organizaciones que están buscando contribuir a un mundo mejor para todos, no solo para los judíos, ¿no? Claro. Eh, dentro de las religiones y dentro de las eh, como distinciones sociodemográficas que pueda uno encontrar, uno va a ver que los judíos tienen de los mayores índices de altruismo y ¿cómo decir?, de donativos Ujú. para causas ajenas solamente a su comunidad dentro de todo el mundo, ¿no? Y habla mucho acerca de los valores que se inculcan, de este concepto de reparación del mundo que busca que tú contribuyas a mejorar el mundo para ti, para tu comunidad y para todos, realmente para todos, ¿no? Claro. Este, habrá mucha gente que piense que será solo para su comunidad, no lo dudo, o que sea solo para su familia. Pero inclusive Este, muchas cosas solo para la comunidad y para la familia suelen tener repercusiones positivas para el mundo, ¿no? O sea, claro, si haces un pozo para tu pueblo, ese pozo va a generar agua, que va a generar naturaleza, que va a beneficiar a todos. claro, pero también hay ejemplos en los que no sucede, ¿no? Pues si yo hago un trato con el gobierno y me vuelvo millonario y con ese dinero evito la distribución de Claro, medicamentos para exacto. niños en hospitales, pero ¿sabes qué? No importa porque yo le estoy dando de comer a mi familia y además voy a hacer un donativo a mi sinagoga, ¿no? Para expiar mis culpas. Y seguramente habrá quien piense así, ¿no? Seguramente. Pero eso Pero en eso no todos es los credos. exclusivo, Sí, exacto, no es exclusivo del judaísmo, ¿no? Y no creo, lo que quiero ser claro con esto es que no creo que el judaísmo contribuya a fomentar este pensamiento, ¿no? claro. O a aislar al sujeto de los demás. No, pues de nuevo te digo, a mí los eventos que he acudido de Moishe House han sido, no me preguntaban en la entrada si creía o no en Yahvé, ¿no? Ujú, ujú. Genial. No,
brillante todas estas desmitificaciones y qué bonito, ojalá la gente lo pueda escuchar porque sí hay muchos mitos. Yo, Ujú, a lo mejor parte de esta idea del interés interno también puede salir un poco de la diferencia que es como lo que, el poco dato curioso que muchos no judíos sabemos, que es que a diferencia del catolicismo, para ustedes la usura no es pecado, ¿no? Y eso llevó a la posibilidad de que el pueblo judío fuera los primeros pueblos bancarios, ¿no? Y ya después de 300.000 años de evolución y temas socioeconómicos, eso llevó a que la gente pensara que nada más los judíos manejaban las instituciones financieras por su beneficio propio, ¿no? Cuando es más una ujú, pequeña diferencia de creencias. ujú, ujú. Genial. De acuerdo, sí. Bueno, ese es un ejemplo claro, pero también como de las prohibiciones que se metieron dentro de la iglesia. Ujú. La iglesia no permitía la usura y en la religión judía no está penalizada, ¿no? Y creo que Y ahí, aunque sea no al grado, ¿pero? que aunque sea no al grado de, uy, te vas al infierno, ¿no? No, claro, no, sí, creo que, es decir, el distanciarse un poco como de estas reglas, pues te permite quizás analizar si el sistema financiero per se, si los créditos son buenos o malos, ¿no? Y es una pregunta bien delicada. Y si Bien, tomamos como ejemplo lo que sucede hoy, vamos a llegar a conclusiones muy diferentes de lo que si veíamos en 1600, ¿no? por O supuesto. sea, Hay que tener estamos esa hablando de un sistema interseccionalidad. financiero, ¿cómo? Que se llama interseccionalidad. Hay que Ujú, entender cómo ujú. afectan todos los otros sistemas que se están moviendo alrededor. Ya no es Exacto, tan fácil exacto. como crédito sí, no, es crédito sí, no, cómo, dónde, cuándo, por qué y a quién, ¿no? Totalmente, totalmente. Ujú. Genial. Bueno, voy a continuar un poquito con los elementos fundamentales. Quería también aprovechar Perdón, para dale, tocar dale, otro dale. tema acerca del pensamiento comunitario que mencionábamos, ¿no? Claro, Eh, de hecho, me acuerdo que una vez tuvimos esta conversación acerca de la filosofía del lenguaje, ¿no? Y de cómo el lenguaje contribuye a definir tus creencias y el lenguaje en sí moldea la sociedad de tal manera que creo que, corrígeme si me equivoco, pero creo que me dijiste, el, el lenguaje dictamina la cultura, ¿no? hay escuelas de discusión de este tema y la cual yo me considero parte es la que en Ujú, efecto dicta que el lenguaje, digamos que pone las reglas del juego, ¿no? ujú, ujú. El lenguaje en el que tú piensas, y para quienes les dé curiosidad este tema, investiguen la teoría de Sapir-Whorf. El lenguaje predetermina los términos con los cuales tú interpretas el universo, cosa que veremos en Heidegger en 300 años cuando lleguemos a esa época de la filosofía. Sí. Y esto hace que la forma en la que tú entiendes comunidad, como tú entiendes cultura, como tú entiendes tu rol frente al universo, sí puede depender fuertemente en qué idioma lo estás pensando y en qué Ujú, idioma lo ujú. estás expresando. De Eh, a- acuerdo. Continúa con tu punto. Y justo, como entendemos esta importancia del lenguaje, quería tocar el tema acerca de los salmos judíos, eh, que si uno analiza la mayoría de los salmos, o por no decir todos, pero la gran mayoría, son peticiones en comunidad. Es decir, yo no pido para mí, pido para todos, pido en general que se haga paz, pido en general que que se cultive este ambiente propicio para todos, entendiendo que cada uno va a tener ciertos, y esto sí lo dice dentro del judaísmo, que cada hombre es como que juzgado por Dios eh, por, por sus acciones, y ahorita que va a ser pronto el año nuevo judío, se dictamina en qué libro te va a anotar, ¿no? Un poquito como esta idea de Santa Claus de si Ajá, es si te regala carbón o si te regala un juguetes. juguete. Bueno, en el judaísmo se analiza si te va a escribir en el libro de la vida o en el libro de la muerte, si te va a escribir en el libro de riquezas o te va a escribir en el libro de pobrezas. Este, entonces, bueno, Dios no deja de tener una parte fundamental, pero lo interesante era
que dentro de los salmos igual pedimos por todos, ¿no? Y creo que esto tiene que ver mucho con la actitud comunitaria del judío, ¿no? O del judaísmo. Qué bonito. Sí, ¿sabes qué me viene a la cabeza? Y es una comparación que seguramente te han hecho varias veces. Se ve un aspecto medio socialista en un poco como pretendas, como me explicas las cosas. Ujú. Eso me parece muy lindo. Y me da curiosidad qué tanto qué tanto del antisocialismo o bien del antisemitismo vendrá del otro lado, ¿no? Qué tanto Ujú. habrá habido? Y esto no lo sé, y no pretendo que tú lo sepas. Ni yo, la Pero verdad, ¿no? me da Pero lo que curiosidad. sí sabemos es quiénes eran los socialistas más famosos. Claro, Marx, judío. Gramsci, Engels, judío. ¿No? no es coincidencia. No, no es coincidencia, totalmente. Oye, y el Año Nuevo Judío, solo para cerrar eso, ¿cuándo es? Ujú. Empieza el 3 de octubre. Tenemos un calendario distinto, ¿no? Este año es el 3 de octubre. Oye, ¿cómo que empieza? ¿Cuánto dura? Buen punto. Dentro de la diáspora, eh, el año nuevo se festeja 2 días. La diáspora, para aquellos que no sepan, es todo lo que no es eh, la tierra de Israel, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la intención de celebrar los 2 días? Que todo el mundo de esta manera por lo menos coincida un momento con la celebración que se lleva en Israel. En Israel es solo un día, pero en todo el mundo son 2 días. Y de esta manera Ah, se coincide con lo que sucede en Jerusalén, ¿no? eso está genial. Sí, Wow. me parece muy curioso, ¿no? No puedo encontrar un significado más profundo, pero me parece No, pero curioso. tiene un significado, bueno, como yo lo interpreto desde un principio, es comunidad pura, es no dejar a nadie afuera. Es Mm. tomar un segundo para coordinarnos, ¿no? Para que no te hagan el chiste de si el mundo se acaba en el 2012, se va a acabar primero en Nueva Zelanda, ¿no? Totalmente. Qué bonito. Muchas gracias por todo esto que nos estás ilustrando, porque aunque sea yo, estoy aprendiendo un montón. Venga, Buenazo. ahora, Esperemos que todos. hablábamos de que la filosofía judía se compone de tres elementos fundamentales, que son la interpretación de las diversas tradiciones judías, tales como la concepción mesiánica y el vasallaje, la revelación, el contenido y la eternidad del Torah o Pentateuco, o el Ujú. carácter especial de la profecía de Moisés en cuanto a religión. También la filosofía atiende temas como la existencia divina y sus atributos, la creación del mundo, el fenómeno de la profecía del alma y la conducta humana como sistema filosófico. Estudia temas generales como la dimensión del ser, la estructura de la naturaleza, el universo y los argumentos. Las categorías de la lógica son, si cito a Ferrater Mora, la filosofía judía es propiamente exclusiva medieval, lo cual es muy interesante. No se manifiesta antes ni tampoco se manifestará después, lo que no significa que en todas las épocas no haya contado con grandes filósofos judíos, pero definitivamente como movimiento filosófico está centrado en la Edad Media. Algo interesante es que se habla de la religión y la filosofía judía como una tal vez no tan basada en el dogma, sino en las prácticas. Ujú. Renan dice, el cristiano se haya vinculado con el cristianismo por una misma creencia. El judío, en cambio, se haya vinculado con el judaísmo por las mismas observaciones o ritos. El cristiano le da una importancia al dogma, mientras que el judío se dedica a la práctica de vida y la observancia de ritos, por lo cual es posible que esto haya llevado a la tentación judía de eliminar a la filosofía de sus grupos, lo cual es algo muy interesante. ¿Tú estarías Ujú. de acuerdo dentro de tu experiencia que las creencias y las prácticas y la enseñanza dentro de los judíos
están más enfocadas en el rito y en la práctica más que en el dogma? Es una pregunta muy interesante, la verdad. Es Em, pesada. sí. Mm, Es que ¿sabes qué pasa? Que en cada una de nuestras prácticas, en cada una de nuestras festividades grandes, buscamos tener un significado importante, ¿no? Conmemorar un episodio muy significativo del judaísmo que tiene connotaciones profundas con lo que es la filosofía judía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando celebramos eh, eh, Pesaj o Passover, que es Ujú. la salida de los judíos de Egipto, conmemoramos todo esto como para entender que a pesar de que hoy somos libres, antes no lo éramos, ¿no? Claro. Y esto tiene una connotación muy fuerte porque ¿qué significa? Que hay que estar agradecidos realmente porque hoy lo somos. Y lo somos gracias a un esfuerzo que a nosotros no nos tocó luchar, que los 40 años que pasaron los judíos en el desierto no te tocaron a ti vivir. Entonces, lo mínimo que puedes hacer es estar agradecido por generaciones pasadas que lucharon porque tú estés donde estés, ¿no? Ese es un ejemplo que a mí me parece que se vive Es un buen más en la cultura o en las tradiciones que que en el dogma o que en que en los el salmos. estudio de Ah. de la fe, ¿no? Qué Y ahora, interesante. otra cosa importantísima es, hace 200, 300 años, no todo mundo tenía acceso a textos sagrados, no todo mundo sabía leer, Claro. ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedes contribuir para que el pueblo se sienta realmente identificado de su religión sin darles el acceso a todos los escritos bíblicos y Claro. religiosos, Ese es un gran punto. ¿no? Este, porque hay algo bien interesante dentro del judaísmo, que el judaísmo, seguramente sabes, no es proselitista, ¿no? A ver, explícanos a qué te refieres. Claro, es decir, el judío no busca sumar más judíos a su comunidad. Explícitamente no nos interesa, ¿no? A diferencia de varios episodios dentro del catolicismo y cristianismo, que hay movimientos fuertes a favor de convertir a las masas a la religión católica y cristiana. Y cualquiera que no se le ocurra un evento de estos, pues nada más abra un libro de historia durante el año 1300 o 1600 y va a encontrar sin fin de ejemplos desde la colonización y la erradicación de las culturas prehispánicas en Latinoamérica, como los movimientos de Inquisición que se vivieron en Europa, ¿no? De acuerdo. O sea, la Guerra Santa era a favor de establecer una única religión o una dominante, y fue muy exitoso el movimiento. El judaísmo no tiene presidente algún movimiento similar, y hasta hoy en día, si tú llegas si tú, Juan, llegas con un rabino y le dices, me quiero convertir al judaísmo, su deber es persuadirte de que no lo hagas, ¿En ¿no? serio? Claro, porque ¿por qué lo quieres hacer? Primero que nada, no me cuadra que lo quieres hacer. Segundo, esto requiere tiempo para mí y para ti, ¿no? Porque si te vas a convertir al judaísmo, no te voy a echar agua y te voy a hacer una bendición y se acabó. Significa que quieres aprender todas las tradiciones, significa que quieres formar parte de la comunidad, y para realmente hacerlo implica años de trabajo personal, eh, y un proceso realmente difícil. Y conozco gente que se ha convertido al judaísmo, este, y ellos también te dicen, el rabino se porta mamón, pero mamón en serio. Y dices, oye, ¿por qué? Te Pero, creo, te creo pero ¿por porque qué? ¿Por qué justo, no, verdad? justo mi mejor amigo, el que te contaba, Ujú. su esposa, su ahora esposa, que se casó con él,
y parte del proceso del matrimonio fue su conversión, porque ella no era judía. Ujú, ujú. Y tuvo que estudiar un montón. Yo creo que Claro, estudió más que para su maestría. O sea, sí, sí hay unas barreras bastante estrictas. sí, 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 sí. Hay un autor que se llama, no es filosofía, es literatura, se llama Noah Gordon, ¿lo conoces? No. Tiene un libro precioso que se llama El Médico, y es Ujú, de un hombre, un cristiano, que quiere estudiar medicina en el siglo XIV en Jerusalén, pero solo le enseñaban a los judíos medicina dentro de la universidad que él quería ir ujú, particularmente. Y el libro es sobre cómo él tiene que hacerse pasar por judío para poder estudiar. Y es interesantísimo ver todos los ritos que tenían que hacer. Por ejemplo, uno que se me quedó, yo este libro lo leí hace 15 años, pero uno que se me quedó grabadísimo en la mente era uno de decir algún tipo de oración caminando en la mañana haciendo unos nudos, que nunca entendí ni siquiera de qué se refería. Pero me quedó muy claro la importancia de estos ritos, que el rito a veces tiene una connotación mística, pero más bien son estas costumbres, ¿no? Estos hábitos. Parece, ujú, parece increíble. La verdad es que es un mundo que tenemos alrededor todo el día y no nos detenemos a pensarlo. Y en gran ujú, parte por lo mismo de su creencia hacia el rito y como muy bien lo conectas, el no estar pues de misionero, ¿no? No estar buscando convertir todo el tiempo, que a lo mejor si yo no me acerco a ti, nunca me enteraría, pero ujú, cuando me acerco a ti, me lo cuentas, ¿no? ujú, Creo que es diferente a si nunca me lo contaras y me acerco a ti y me dices, no, nunca me lo cuentas y si te pregunto y me dices, va. Eso creo que es algo muy, muy de ustedes. ujú. De acuerdo. Vale, nos seguimos. Venga, como todo Ok. movimiento filosófico, la filosofía judía tiene diferentes etapas. La primera se entiende que surge un poco después o antes, un poco después o antes, del inicio de la era cristiana por la confrontación entre la religión judía y la filosofía griega, teniendo una fuerte influencia neoplatónica de Pitágoras y el estoicismo. La segunda etapa fue la fase occidental, con una clara influencia árabe que se desarrolla en la Edad Media, principalmente en España, durante el califato. Más de una persona conocerá a la palabrilla Maimónides. Lo veremos en un Ujú, par de episodios. Finalmente, eh, la situación comienza a cambiar a partir del siglo XII, cuando las comunidades judías fueron declinando en el mundo islámico y floreciendo en tierras cristianas, pudiendo así trabajar y publicar trabajos filosóficos y científicos, aunque solo parcialmente en hebreo. Ahora, hay un tema que encontré en mis investigaciones que era el Talmud. ¿Conoces el Talmud? La verdad, no. Está perfecto. Aquí investigué por si acaso. Talmud, al parecer, significa en hebreo enseñanza. Es Ujú, una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre las leyes judías tradicionales, costumbres, leyendas, historias, y se caracteriza por el intento de preservar la multiplicidad de opiniones que no siempre coinciden. Y está sí, escrito de tal sí, forma que se apoyan preguntas, sí, aunque esto lo lleva de repente a poder tener contradicciones. Se trata de una colección enciclopédica de la tradición judía escrita en el aseo y compilada durante 800 años en la hoy Palestina y Babilonia. Este expresa el testimonio de la actividad intelectual de más de un milenio. Es un auténtico resumen de la filosofía, de la teología, de la historia de la ética y hasta el folclore judío. El Talmud solo menciona esporádicamente a los filósofos y solo lo hace para distinguir de ellos. Prolonga el pensamiento bíblico y pretende más a la impugnación dialéctica que a la filosofía, pero no la desprecia. ujú, Hay dos grandes aspectos en el código de vida: el cómo actuar y la doctrina intelectual espiritual. de De estas, acuerdo. señalaba Salvatecci que el Talmud insiste en dejar claro la unidad entre la vida y el pensamiento.
Ujú, niega la legitimidad de una especulación pura, por lo que el ujú, filósofo debe ser un ujú. hombre en permanente acción. No se aprende Totalmente. esta doctrina de salvación Ujú, solo a través del sistema doctrinal. Se requiere un testimonio vivo. El sí. Talmud nació para la vida, es palabra de los hombres, es una tradición. En el Talmud no hay metafísica, sino una ambivalencia permanente entre lo concreto y lo abstracto, entre la experiencia mística y la especulación. Ujú. Es un análisis activa y dolorosamente vinculada al éxtasis y a la meditación. Esto, cuando lo escribí ahí, me lo hice porque me pareció increíble. Nunca había escuchado Sí, de ello. Pero sí. ahorita que lo estaba leyendo, te sentí que te estabas emocionando un poquito. Pero Claro. te sonó ¿Sabes familiar. qué pasó? Claro, como judío he escuchado el nombre del Talmud, pero era como, ¿y eso qué eres? ¿Qué es exactamente? Porque, claro, me sonaba como uno de los libros, este, fundacionales del judaísmo, ¿no? Pero se relaciona muchísimo con lo que platicábamos hace rato de que el judaísmo tiene por una parte lo que son las reglas, las leyes, y por otra parte, por llamarlo de una manera, los acuerdos con los que se llega a través de la reflexión, la discusión, eh, que están reflejados en el Talmud, me encantó como lo pusiste, ¿no? Como una manera de no solamente quedarte a través en el estudio, sino también llevarlo hacia la praxis y a forzar vida en la interpretación de los textos para que cobren un significado actual, ¿no? Lo dijiste con otras palabras que me parecieron muy bonitas, pero bueno, por ahí me parece que va. Qué bonito. Dame un segundito, porque aquí tengo otro tema muy parecido que se llama la Kabbalah. La ¿Lo has cábala. escuchado? Ujú. Este sí estoy un poquito saliéndome del guión, entonces déjame, voy a abrir mi libro, porque me gustó tu reacción. Mira, Sí. la Kabbalah. Voy a leer directamente del tomo 6 de García Salvatecci. En hebreo significa tradición. Con este término se designa una serie de especulaciones, pero de elementos sumamente diversos, como serían la meditación de la escritura, de la tradición oral, de la liturgia y hasta de las supersticiones populares. El permanente uso de anagramas llevó a que se le fuese considerado como un cálculo supersticioso para encontrar supuestos sentidos textuales. Ajá. Al parecer, surge en el siglo XIII en España y en Provenza, pero con el carácter de una doctrina esotérica. En la Cábala, Ujú. propiamente dicha, se distinguen dos corrientes, la contemplativa y la teosófica. Esta última es la más importante desde el punto de vista filosófico especulativo, aunque en ella se abusa de la simbología, sobre todo del número 10. Esto es opinión del escritor, que es una clara influencia pitagórica. Parece ser una contraparte al Talmud, pero enfocada más en la tradición, un poquito más como en lo esotérico. Pero Ok, tengo entendido que mucho de tener un rol más protagónico dentro de la crianza. ok. Ahora bien, esto Ujú. era el principio como tal de la introducción hacia la filosofía judía y algo que resalta mucho aquí y creo que vale mucho destacar es lo increíblemente vanguardistas que eran los filósofos judíos. Porque casi todo lo que acabamos de hablar pinta que el judaísmo no está diseñado para la filosofía. Ok. Es una creencia muy activa, es un rol muy comunitario, no hay mucho espacio para contemplar. Sin embargo, hubo filósofos muy importantes, tú ya mencionaste a dos, que saldrían del pueblo judío, lo cual Ujú. creo que es digno de reconocimiento. Y el solo hecho de lo que tú estás haciendo ahorita conmigo, amigo mío, mi hermano, esto es filosofía. Estamos discutiendo desde dos lugares totalmente diferentes Ujú. lo que es el bien, lo que es el mal. Claro, claro. Originalmente tenía planeado
comenzar a hablar de un pensador que se llama Yves Gabirol, pero la verdad es que esta conversación está tan sólida y tan completa que no quiero distraer el foco del capítulo. Entonces, personalmente, me gustaría dejarlo aquí. Ujú. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, Y sí, sí, sí. agradecerte de manera brutal, porque esto te lo diría normalmente fuera del episodio, pero lo dejas registrado. Tú estabas preocupado de que no vinieras capacitado a hablar. Y me acabas de dar una clase, David. Tente confianza, porque te sabes muy bien tus cosas, hermano. Te No, pues agradezco muchas estar gracias, conmigo. Juan. La verdad es que fue una maravilla. Espero que la gente lo disfrute. Espero que conozcan Moshe. De nuevo, eso es M-O-I. HO M-O-H-O. CDMX. Yo creo que la manera más fácil de encontrarnos es a través de Instagram. Eh, no sé, Juan, si también sea prudente, si tienes eh, gente que escuche tu podcast y tenga curiosidad o tenga ideas acerca del judaísmo, que nos mande un correo para que lo toquemos y para que intentemos desmitificar ciertos de los pensamientos o explicar de dónde derivan, ¿no? Eh, Me parece una gran Digo, yo invitación. no quiero hablar mal acerca de mi comunidad, pero tiene muchas cosas malas, ¿no? Así Pues como tiene todas. cosas buenas, de las cuales hoy hablé mucho, también tiene cosas malas, ¿no? También hay mucha gente que sabe poco de este tema y pues siempre es más fácil juzgar y asumir que preguntar, ¿no? Entonces, si pudiera haber algún espacio como para lanzar preguntas, creo que estaría muy interesante para que podamos, pues respondérselas. Yo encantado y pues estoy seguro que Juan, en el nombre de lo que es verdadero, contribuiría a aclarar estas dudas. Te voy a decir, eso que acabas de decir es la esencia de la filosofía. Es literal preguntar. Sí. Recuerden ustedes, fans de la filosofía que se aguantan un podcast semanal de filosofía, que Sócrates llegó a donde llegó porque le preguntaba a todo el mundo. Y es lo mismo que yo estoy haciendo ahorita con David. Casi todas mis preguntas no eran de guión, eran cosas que me van saliendo mientras voy hablando contigo. Busquen a Moshe, manden sus mensajes y si les interesa crear algún tipo de episodio en el cual tengamos preguntas o un día hacemos una transmisión en vivo, lo hacemos. David, muchísimas gracias. Una cosa que yo hago en algunos episodios es que dejo una pregunta al aire. ¿Te gustaría dejar una pregunta para que mediten nuestros oyentes? Um, ¿Puedo pensarla? A Claro que ver, puedes espérame. hacerlo. Mientras David lo piensa, les recuerdo a todos que nos pueden dejar comentarios en YouTube, en Spotify, nos pueden dar un like, nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram, en TikTok, en YouTube, por supuesto. Pueden darnos un dedito hacia arriba, pueden darnos 5 estrellas y pueden compartirnos entre ustedes. Aquí todos son bienvenidos y cada vez que vemos un pequeño comentario, una estrellita, una manita hacia arriba, nos llena, nos hace más feliz hacer este trabajo. Creo que ya sé cuál es la pregunta. Venga, Si tuvieras que decir cuál es la funcionalidad moderna de la religión, ¿qué dirías que es? Es decir, ¿para qué sirve la religión hoy en día o para qué no sirve? esa es una fantástica pregunta. Yo voy a dar de entrada mi respuesta de instinto. Yo creo que sirve para 3 cosas. Ujú, Como un compás moral para quien le hace falta, ujú. como un mecanismo de comunidad, porque a fin de cuentas los humanos necesitamos comunicarnos entre nosotros de alguna forma. Y finalmente, como una respuesta a las preguntas perennes, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué pasa cuando me muero? La religión nos ayuda con esas preguntas. A todos, no todos, a mí personalmente no, pero envidio a quienes sí. Escuchamos sus respuestas, muchachos. Y bueno, David, voy a cortar la grabación en 3, 2, 1.